estaba sufriendo un recalentamiento y era porque tenía el procesador al 100% siempre. Entonces, claro, se estaba saturando berracamente. Bueno, ahí están viendo mi, corta. ¿Están viendo mi pantalla? No, profe. No, Todavía señor. no. Señor. Todavía no. Qué bola. Pues cómo la van a ver si no les estoy presentando. Tienen razón, tienen razón. Bueno. Bueno, ahí ahora sí lo están viendo. Sí, señor. Bueno, no los están viendo a temperatura. Listo, entonces, no sé si vieron, yo puse una explicación sobre lo que hablamos que era con Arroyo. Porque siento que de pronto como que hablamos solamente él y yo y me da miedo que hayan entendido los demás. ¿Sí? Entonces no sé si lo pudieron revisar. Esperen, yo estoy revisando que lo hice. Punto línea aquí. Lo de la diferencia entre el ángulo y la pendiente. ¿Pudieron checar? Lo que enviaste por WhatsApp. Sí, lo que envié por WhatsApp, la aclaración que envié el lunes Señor. después de que discutimos. Entonces vamos a revisar así de rapidez para que lo entiendan. Espero pues igual ya tuvieron que haber hecho los ejercicios de topografía. Creo que todos ya lo subieron. Eh, sobre ese no se puede extender más la entrega porque ya nos extendimos bastante, ¿no? Bueno, aquí esto era lo que yo les explicaba. Y básicamente el teorema, o bueno, la hipótesis es que estos ángulos, este ángulo que está acá, no es igual al que está aquí, ¿cierto? Con Arroyo, que era lo que nosotros discutíamos, y era que la pendiente la podíamos medir, o sea, generalmente la pendiente uno como la mide, es una relación de alturas, ¿cierto? Entre una distancia topográfica y la altura que alcanzaría esa proyección. Sí, entonces recuerden, si yo por ejemplo tengo aquí una distancia topográfica supongamos de 5. Espera que lo tengo ortogonal. Si yo tengo una distancia topográfica de 5, bueno, una distancia topográfica de 5 sobre esta línea, la proyecto aquí abajo, ¿cierto? Hasta el nivel y mido la altura que daría. Por ejemplo, yo aquí tengo la distancia topográfica toda de A a B. Entonces la proyección daría acá, daría 7.61 y la altura sería 2.33, ¿cierto? Entonces la pendiente va a ser entonces la división entre 2.33 y esto que está acá. ¿Listo? Este que está acá, que es 8.226. Arroyo al final hizo un aporte y dijo, pues no es necesario hacer esta división aquí, que es algo confuso, la podemos hacer directamente acá. Y sí, efectivamente sí. ¿Por qué? Porque como esta distancia es la misma distancia topográfica, porque esta línea está paralela acá, ¿cierto? Entonces, si está paralela, automáticamente el mismo valor. Bueno, y está paralela en los tres planos, aquí, aquí y acá. Entonces, esta distancia de 8,226 es esta misma de 8,82, perdón, ¿sí? Y la altura será 2,333, ¿sí? Pero lo que yo quiero hacerles es que este ángulo no es el mismo que está acá. Este es el ángulo de inclinación de la línea, de la topografía, y este ángulo es otro ángulo totalmente diferente. Este ángulo es el ángulo que tiene la línea en su proyección frontal, vertical, pero no es el ángulo de inclinación. ¿Listo? Entonces aquí cómo podemos medir la pendiente. Este valor dividido este valor, ¿cierto? Y el ángulo sí va a ser 14,80. Bueno, no se confundan con esto de acá. Bueno, no sé si les quedó claro, espero que sí. Era solamente mostrarles eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy es, como ya les conté, hoy vamos a revisar es lo de las relaciones de líneas, puntos y planos. ¿Sí? Bueno, entonces aquí, recuerden que no estoy viendo la pantalla, entonces no sé si me escriben.
quedó loco. Si tienen preguntas o algo, por favor, abran el micrófono y hacen la pregunta, porque no estoy viendo la pantalla. O hagamos una cosa. Espere. Pongamos este en la otra pantalla. ¿Cierto? Veámoslo por ahí. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces acá, básicamente, ¿qué es este tema? Es las relaciones que pueden existir entre puntos y líneas, o líneas y planos. Bueno, planos no lo incluí al final. Planos no. Planos no lo metí. Esto no lo metí. Listo. Ahora sí. Ya. Entonces aquí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la relación punto-línea, la relación que hay entre línea y línea, ¿sí? Y las mínimas distancias. Bueno, son 3 temas y pues cada uno tiene por dentro sus subtemas. Entonces empecemos primero sobre cómo sería una línea o un punto sobre una recta. Obviamente el punto está exterior a una recta. Entonces hay 2 casos donde uno puede ver un punto sobre una recta y presentarlo para confusiones. Entonces hay 2 formas de saber si un punto pertenece a una recta o no pertenece a una recta. Entonces, cuando un punto está sobre una recta, pues se dice que ese punto pertenece a la recta, ¿sí? Si sobre un plano el punto parece que está sobre la recta, como en este caso, aquí yo voy a activar por aquí el puntero. El puntero láser está por aquí. Sí, por ejemplo, el punto 6. Nosotros vemos que el punto 6 y el punto 5, vemos que pertenecen, uno diría, si tuviera solo esa vista, uno diría, esos 2 puntos pertenecen a la recta. Pero uno siempre tiene que ayudarse de 2 vistas de otra vista. Y vemos que efectivamente el 5, como en las 2 vistas aparece sobre la recta, entonces uno ya puede decir que el punto pertenece a la recta, ¿sí? El punto 6, por otra parte, vemos que en la vista superior pues pertenece a la recta, pero en la vista inferior, en la vista frontal, no pertenece a la recta. Entonces ese punto es exterior a la recta. Bueno, es importante que distingan estas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos otro caso donde aparentemente el punto 8 y el punto 7 pertenecen a la recta, ¿sí? Pero esto es una trampita. ¿Por qué? Porque las 2 líneas están verticales, ¿sí? Entonces uno no puede sacar muchas conclusiones ahí para decir que si está o no en la recta. En ese caso nosotros daríamos una tercera vista, la vista lateral o una vista auxiliar, ¿cierto? Donde podamos ver si efectivamente los puntos pertenecen a la recta o no. Y ahí, por ejemplo, vemos que el punto 7 en la vista lateral sigue perteneciendo a la recta, pero el punto 8 efectivamente está por fuera de la recta, ¿sí? Entonces el punto es exterior a la recta. En ese caso requerimos una tercera vista para concluir eso, pero bueno. Esa es la relación punto-línea. Es bastante fácil. Este tema es en realidad muy fácil, pero pues es mejor que lo tengan muy claro porque pues a ustedes como civil lo usan mucho. Hay 2 relaciones, las relaciones de líneas y líneas, ¿sí? Hay 2 casos básicos. Y es cuando las líneas se cruzan y cuando las líneas se cortan, ¿sí? Cuando las líneas se cruzan, pues no hay puntos comunes y pertenecen a diferentes planos, eso ya lo vamos a ver. Y cuando las líneas se cortan, el punto de corte aparece en todas las proyecciones sobre las 2 rectas. Eso lo vemos acá. Entonces, las líneas que se cortan, existe un punto de contacto y este está alineado en todas las proyecciones. Entonces, como decía acá, cuando se cortan, el punto de corte aparece en todas las proyecciones sobre las 2 rectas. Si se dan cuenta, el punto A aparece en las 2 vistas como si fuese una proyección. ¿Qué significa? Que estas 2 líneas se cortan. Cuando el punto se distribuye, o sea, cuando el punto aparece en la misma ubicación en las 2 vistas, se dice que los puntos se cortan y las líneas se cortan. ¿Listo? Caso contrario de este, que es cuando las líneas se cruzan. ¿Qué vemos ahí? El punto RS y el punto MN, ¿sí? Son puntos de cruce. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, no hay una correspondencia en la vista inmediatamente siguiente. El punto MN en realidad viene siendo una distancia, ¿sí? Solamente que en esta vista la vemos
de perfil, entonces lo vemos como si fuese un punto, y aquí lo mismo, la RS en realidad es una distancia, sino que por la vista superior vemos esas líneas de perfil y parece como si fuese un punto. Entonces cuando pasa esto, que los puntos no coinciden, como acá, ¿sí? Entonces se dice que las líneas se cruzan. Y esto es básicamente lo que uno trabaja, y ustedes lo trabajan por ejemplo mucho así en tuberías o en cuestiones de minería y todo eso. Supone que por ejemplo, la línea 1, 2 y 3, 4 son los ejes de un túnel, ¿sí? Uno tiene que determinar cuál es la distancia entre esos dos túneles, o si se van a encontrar o si no se van a encontrar, ¿sí? Entonces para eso sirve este tema. También hay otro caso, cuando las líneas son paralelas. Entonces, bueno, ustedes ya saben mucho esto, ustedes ya hicieron una exposición la vez pasada sobre las condiciones de una línea, pero pues no está de más mencionarlo, ¿cierto? Dos rectas paralelas cuando ni se cortan ni se cruzan, ¿sí? Y pues básicamente es que uno puede extender una recta hasta el infinito, ¿sí? Y nunca se va a tocar con la otra recta. Entonces son paralelas, ¿sí? Se dice que dos rectas son paralelas en el espacio si en todas sus vistas se proyectan como paralelas. Entonces, por ejemplo, estas dos líneas, la línea AB y la línea MN, son paralelas en ese espacio. ¿Por qué? Porque en las dos vistas se presentan como paralelas. Bueno, también hay el caso que en una vista yo las puedo ver paralelas y en otra vista las puedo ver como un punto, como una línea, perdón, como una línea única. En ese caso también son paralelas, solamente que se están traslapando por la vista, pero siguen siendo paralelas, entonces no se vayan a confundir en ese caso. Recuerden, aquí bien como con el punto necesitamos dos vistas para apoyarnos. Uno siempre tiene dos vistas, casi siempre tiene la horizontal o superior y la frontal o la vertical, ¿sí? Eso es como lo básico. Así sea ISO A o ISO E, uno siempre tiene esas dos vistas. Ahora, las líneas son perpendiculares también. Esto pues lo sabe cualquiera. Pues una línea perpendicular es cuando en su punto de corte se forman 90 grados. Pero en este caso hay que ser cuidadosos, ¿sí? Y no dejarse llevar por las emociones y pensar que porque dice 90 entonces automáticamente son líneas perpendiculares, porque debe cumplirse un requisito. Para ello determinar si dos líneas son perpendiculares, al menos una de ellas tiene que estar en verdadera longitud. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos que sí, aquí hay 90 grados. Y uno diría, bueno, en la siguiente vista, pues 90 grados, ¿sí? Entonces, por ende, estas líneas son paralelas. La línea AC y CB son perpendiculares, perdón. Pero porque no estamos cumpliendo el requisito de que las dos líneas estén en verdadera longitud. La que está en verdadera longitud, en este caso sería la hipotenusa, y esa no nos aporta nada de información sobre la perpendicularidad de las líneas. Caso contrario de este que presento aquí a la derecha, donde una de las dos líneas está en verdadera longitud en una de sus vistas, que es esta, la línea TS, ¿sí? Entonces por ende, con que una esté en verdadera longitud, yo automáticamente puedo concluir que las líneas son perpendiculares. Bueno, esta relación es importante. Esto se corrió. Esperen un momento. ¿Dónde voy? Ahí. Listo, acá. Ahora entramos al tema de mínimas distancias. En mínimas distancias nosotros trabajamos 4 temas básicos. Una que se llama la separación vertical, la mínima distancia entre dos líneas, la mínima distancia horizontal y la mínima distancia con una pendiente dada. Esas son las 4 relaciones, como con las 4 distancias que uno trabaja, y básicamente son las que van a trabajar, y para el ejercicio que tienen que hacer de tubería, esas son las 4 que tienen que hacer. Entonces si ponen cuidado acá, van a sacar tarea facilito. Entonces bueno, el primero es separación vertical. Entonces, básicamente, ¿qué es? Es la distancia marcada desde un punto de cruce en la vista de techo, ¿sí? Tengan en cuenta que el punto de cruce se toma en la vista frontal o vertical, y se determina la distancia o la separación vertical en la vista de techo. No puede ser así, del punto de raíz hacia abajo, porque estamos trabajando en separación vertical. ¿Listo? Esto no tiene ninguna complejidad, no necesariamente tiene que estar en verdadera longitud, solamente es tomar la distancia. En este caso la línea que le estoy dibujando ahí, la línea roja, la línea MN, y listo. Esa sería la distancia o la separación vertical. Fácil, ¿sí o no? Eso es súper facilita. Ahora entramos a la menor distancia desde un punto a una línea recta. Entonces, para hacer eso, lo podemos hacer
¿Se alcanzan a ver toda la imagen? Sí, ¿cierto? Sí, o Tenemos esto acá. algo, ¿hay algo abajo? Aparte. No, abajo de A no hay nada. Vale. Ven hasta la A. Y Entonces la sí, M. sí se ve. Sí se ve, bueno, listo. Entonces la menor distancia. Entonces básicamente, ¿qué es? Cuando se dice menor distancia normal, es la distancia perpendicular que uno tiene que hay entre la línea y el punto que quiero hallar. Distancia perpendicular, ¿sí? Trazar una línea perpendicular. Para hacer esto, entonces, recta se debe reflejar como un punto, ¿sí? Y hay dos formas de solucionarlo. Se puede solucionar por un método lineal o por un método del plano. Entonces, supongamos, tenemos este ejercicio donde queremos hallar la mínima distancia normal desde el punto M a la recta AB, ¿sí? Entonces, no se puede hacer aquí trazar una línea de este punto acá a la recta, una línea perpendicular. ¿Por qué creen que no se podría hacer? Estaría en verdadera longitud, ¿no? Ujú. Exacto, yo no sé si no estaré haciéndome ahí, me estaría engañando porque no estoy haciendo nada, estoy midiendo es una distancia virtual. Yo necesito distancias verdaderas. Entonces, bueno, para hacer eso, por el método lineal, que es el método más fácil, como les dije, hay dos métodos, método lineal y método del plano. Entonces, empecemos por el método lineal. Entonces, en el paso 1, debemos proyectar primero la línea en verdadera longitud. ¿Cómo hacemos eso? Pues fácil, trazamos un plano, una línea de pliegue AH, ¿cierto? Que sea que sea paralela a la línea AB, ¿sí? Si yo tengo esa línea en AB, si yo tengo esa línea AH paralela a AB, entonces significa que en esa vista A, la línea AB va a estar en verdadera longitud, ¿cierto? No hay, no hay problema. Recordemos que para hacer esto, entonces tomamos lo de la tercera distancia, entonces para esta distancia es la misma que hay acá, en la vista frontal, ¿no? Recordemos, 1, 2, 3. En la tercera vista es donde tomamos los datos, ¿sí? Todos bien ahí, ¿cierto? Esos ustedes ya son unos duros haciendo eso. Entonces proyectamos la línea en verdadera longitud. Después, ¿qué hacemos? Proyectamos esa línea, la línea que está en verdadera longitud, o sea, la línea AB, la vamos a proyectar ahora como un punto. ¿Cómo hacemos para proyectar la línea como un punto? Pues fácil, trazamos una línea, trazamos un plano o una línea de proyección perpendicular, paralela a la línea y hacemos un plano de corte o un plano de despliegue. Me faltó ponerle aquí las letras, supongamos que esto es A y B, ¿sí? Que sea perpendicular a la dirección de esa línea, ¿sí? Si cumplimos que sea perpendicular a la dirección de A a B, pues en esa vista, que recordamos está la vista B, vamos a ver esta línea A, B como un punto, ¿sí? Cuando ya cumplimos eso, entonces ya podemos trazar la línea rojita que está acá, que es la línea MN, ¿sí? Y esa es la mínima distancia normal. Bueno, ¿qué característica tiene esa línea eh, MN? Pues que va a estar es la mínima distancia y está en verdadera longitud, ¿sí? Porque recuerden, el requisito para ver la mínima distancia normal es que yo vea la línea como un punto. Cuando estoy viendo la línea como un punto, entonces ya estoy viendo la verdadera longitud o la verdadera distancia, por así decirlo. Hablemos de verdadera distancia, o sea, la distancia que es la verdadera distancia de la línea al punto, ¿sí? Entonces estoy viendo la línea aquí de perfil, entonces ahí sí puedo trazar una línea y decir que esa es la mínima distancia. Bueno, cuando ya tengo ya la mínima distancia, ¿qué sigue? Pues proyectar la línea MN, devolverme y proyectarla a todas las vistas que trabajé. Miren, aquí sí puse AB, qué curioso. Bueno, entonces tengo la línea MN y empiezo a proyectarla de adelante hacia atrás. Entonces, pues aquí es fácil. ¿Qué va a pasar? Como esta línea está en verdadera longitud, entonces pues obviamente será que la línea MN está perpendicular, pues está paralela a la línea de a la línea de pliegue, ¿cierto? Si la estoy viendo en verdadera longitud acá, será que aquí está paralela, ¿sí? O sea, aquí no empiezan a buscar punto de coincidencia N, porque no lo van a encontrar, porque es un punto. O sea, que lo están viendo de perfil, entonces nunca lo van a encontrar. Pero partiendo del hecho y ya son las relaciones de la geometría, que si está en verdadera longitud, entonces la estoy viendo aquí, aquí está paralela aquí y por ende perpendicular, ¿cierto? Automáticamente, porque es como esta línea es perpendicular a este plano y este plano es paralelo a este, entonces automáticamente esta línea es perpendicular a este,
¿sí? Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque si uno va a ver una línea, si uno ve una línea de verdadera longitud y la distancia de ese punto a la línea, pues tiene que ser perpendicular, ¿cierto? Porque aquí lo dice, menor distancia normal. Todo lo que sea normal es perpendicular. Después proyecto esa línea en la vista de techo. Entonces aquí hice solamente trazar una línea perpendicular a H y hallar el punto de corte. Y lo mismo para el caso de la vista frontal. ¿Sí? Entonces básicamente empiezo a mandar la N en las tres vistas. ¿Sí? Y ahí queda proyectada la mínima distancia normal en todas las vistas. Bueno, esto es por todo lineal. Es el más facilito. Si se dan cuenta son, ¿cuántos? 3 pasos. No es mayor complejidad. Sigue el otro paso, que es es un poquito más complejo, pero igual es súper fácil. Entonces se llama el método del plano. Básicamente, ¿qué consiste? Que yo voy a formar un plano entre la recta AB y el punto M. ¿Sí? Si yo tengo esos tres, automáticamente estoy formando un plano, ¿cierto? Entonces el paso número 1 es, tengo este ejercicio, ¿sí? Este es el punto de partida. El primer paso entonces es formar un plano entre esos dos. Aquí parece como si fuese recto, pero en realidad no es recto. El punto me quedó muy muy equidistante de la línea HF. El punto A y el punto M me quedaron muy similares. La diferencia es como de 0.2 milímetros. Por eso se ven así, pero no lo son. Bueno, entonces el primer paso es crear un plano, ¿cierto? El segundo paso es crear una recta Q, ¿sí? Por ejemplo, en el ejercicio que yo vi, mandaban como este punto M estaba más alto. Entonces mandaban la línea desde acá, desde el punto M hacia acá, ¿sí? En mi caso no tenía sentido porque esta línea estaba muy paralela al plano HF, entonces no se iba a ver bien. Pero pues no importa, con que yo cumpla el requisito de tener una línea sobre el plano que sea paralela a la línea HF, ¿sí? Recuerden que esto es una línea sobre el plano, la línea PQ es una línea sobre el plano. Si yo cumplo el requisito de que esa línea PQ sea paralela a HF, pues significa que en la vista de techo voy a ver esa línea PQ en verdadera longitud, ¿sí? Si se dan cuenta aquí hay una pequeña pendiente, pero muy mínima, es casi imperceptible, pero la hay. Entonces la línea PQ es verdadera longitud. Si se acuerdan, esto fue uno de los casos que vimos en vistas auxiliares, ¿cierto? Para poder un plano de perfil yo necesito trazar una línea que sea que esté contenida en el plano, que sea paralela a HF, automáticamente la tengo en verdadera longitud y después lo que hago es trazar una perpendicular a esa línea en verdadera longitud, que es la línea HA, y eso me va a servir para ver el plano de perfil, ¿cierto? Todos hasta, ¿cierto? Todos me entendieron ahí. Espero que sí, porque eso ya lo hemos tratado 30.000 veces. Entonces aquí tenemos el punto M. Les decía, parecen que están a la misma altura, pero hay una distancia mínima. Espero la alcancen a ver. Es muy mínima, no se alcanza a ver. ¿Listo? Esperen, yo reviso por aquí la temperatura del computador, cómo va. 60, 56, 58, 61. Ah, no, está bien. Entonces aquí está el punto M, vemos el punto A y vemos el punto B y vemos la línea PQ como un punto, ¿sí? Entonces efectivamente estamos viendo el plano como un perfil. Entonces ya cumplimos el paso número 2, que era ver el plano, que creamos ahí el plano ficticio que creamos ABM, lo estamos viendo como un perfil. Paso siguiente entonces es proyectamos ese filo, ese plano de filo, hacemos una nueva vista auxiliar, ¿cierto? Que sea paralela, o sea, la línea HAB tiene que ser paralela al plano de filo, ¿sí? Si yo hago la vista auxiliar, si ustedes recuerdan, lo vimos también hace como 15 días, si hacen la vista auxiliar de un plano de filo, pues vamos a ver en la vista siguiente, ese plano lo vamos a ver en verdadera magnitud, ¿sí? Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces proyectamos el plano ABM, lo tenemos en filo, hacemos una vista auxiliar, entonces tenemos el plano ABM en verdadera magnitud, que es lo que nos está indicando acá. Cuando ya tenemos el plano en verdadera magnitud, entonces recordemos la primera relación que vimos, ya podemos decir que esta línea sí es perpendicular al plano, bueno, a la línea AB. ¿Por qué? Porque recuerden, para que dos líneas sean perpendiculares y para decir que son perpendiculares, yo tengo que demostrar que una de las dos está en verdadera magnitud. La línea AB
pues como el plano está en verdadera magnitud, ahí es una deducción. Si el plano está en verdadera magnitud, significa que estoy viendo las líneas de ese plano en verdadera longitud. ¿Sí? Esa es una relación básica. Entonces estoy viendo la línea en verdadera longitud, entonces pues puedo trazar un punto, una línea desde M hasta esa línea AB que va a ser perpendicular, ¿cierto? Por lo que les acabo de decir. Y pues básicamente ya que tengo que hacer lo mismo que en el paso 3 del método lineal. Proyectar ese punto M en las vistas anteriores. Entonces tenemos este punto N y lo empezamos a mandar hacia atrás. Entonces N por acá, hay una sola forma de que intersecte este plano, que está este filo que es en este punto. Después de N lo mandamos acá a la vista superior y este lo mandamos a la vista frontal. Entonces vamos a ver la distancia en la distancia normal por diferentes métodos. Si nos damos cuenta, y tiene que ser así, pues no hay, de pronto no lo ven, pero esta mínima distancia que yo indico acá, en verdadera longitud, este valor, o sea, digamos, mide 10, por los dos, cualquiera de los dos métodos mide lo mismo. Seguramente aquí no lo ven igual porque pues una imagen está más chiquita que la otra, porque pues no me cabía, no, si no me cabía en la presentación, pero tienen que medir lo mismo, ¿sí? O sea, esto no cambia según el método, no, la distancia es la misma. Que lo hagan por el método del plano, el método de línea es como ustedes lo quieran hacer. Obviamente para a mí me lo tienen que hacer de ambas formas, pero la distancia, o sea, el resultado final no cambia. Es como cuando ustedes multiplican y lo hacen de izquierda a derecha y otro lo hace de derecha a izquierda, pues les tiene que dar lo mismo, ¿sí o no? Aquí es igual, la misma distancia no cambia, cambias el método, más no el resultado. Bueno, hasta aquí fue muy bonito, pero esto consumía mucho tiempo. Entonces, pues vamos a ver el siguiente tema. Ya yo les pongo los pasos y la idea es que ustedes me sigan aquí sobre qué es lo que pasa en cada caso. Entonces, en cuenta ya vimos dos temas, mínimas distancias con C, B, perdón, A, que es la separación vertical, B, que es la menor distancia desde un punto a una línea recta, por dos métodos. Ahora vamos a ver el tema C, que es el plano que contiene una línea dada y es paralelo a otra línea dada. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Me dan las líneas AB, ¿sí? Y la línea CD, ¿sí? Son esta que está acá, acá, y CD, que es esta, y esta, ¿cierto? Y me dicen, hay un plano que sea paralelo a la otra línea dada. Entonces, ¿cómo hago eso? Eso es fácil. El paso 1 es, por un punto cualquiera de la línea CD, ¿sí? Puedo escoger cualquier punto, lo puedo hacer acá o acá o acá o acá, no importa, eso lo escogen ustedes, ¿sí? Selecciono un punto, ¿sí? Y sobre ese punto voy a trazar una línea que sea paralela a la línea AB, que es a la que quiero hallarle el paralelismo, ¿sí? Lo pueden hacer si quieren en AB, hallan el punto y hacen una línea paralela a CD, tiene que darles exactamente igual, no importa, ¿sí? Entonces aquí seleccionaron este punto Z, ¿sí? Y trazaron una línea XY que pasó por ese punto Z, ¿sí? La distancia la definen ustedes, no importa, no tiene que ser de la misma longitud de AB, no lo tiene que ser. El requisito es que sea paralela a AB. Bueno, ese es el único requisito que hay que cumplir. Obviamente, ese punto XY, bueno, esa línea XY y ese punto Z, pues va a tener su correspondencia en la vista horizontal. ¿Por qué va a tener una correspondencia? Porque esas líneas, ¿qué pasa? Si este punto está acá y también está acá, ¿qué significa? ¿Qué relación entre la línea CD y XY? Si me pusieron atención. Se intersecta. Se cortan, exactamente. Como el punto Z corresponde también arriba, entonces se cortan. Esas líneas se van a cortar. Cuando dos líneas se cortan, pueden formar un plano. De pronto se me olvidó mencionarles eso, ¿sí? Si dos líneas se cortan, pueden formar un plano, y lo vamos a ver ahorita. Entonces hago la correspondencia desde los tres puntos X, Y y Z, hago la correspondencia en la vista superior, ¿sí? Partiendo del hecho que aquí también, en la vista horizontal, se tiene que cumplir el requisito de que sea paralela a AB, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes en el papel? Una vez que tengan esto, la línea XY y el punto Z, entonces se vienen a la vista superior y trazan una línea que sea paralela
a AB, ¿sí? Una longitud pues más o menos larguita. Y después vienen a proyectar la línea X, el punto Y sobre esa línea, el punto X sobre esa línea y el punto Z pues sobre esa línea. Ahí sí, el punto Z, como dijimos, es el mismo. ¿Por qué? Porque las líneas se están cortando, ¿sí? No se están cruzando, se están cortando. Bueno, una vez que ya tenga esas dos rectas, si se dan cuenta, tengo las dos rectas XY, ¿sí? Entonces automáticamente ya puedo hacer un tercer paso, que es establecer una línea de nivel, que es esta que está acá, una línea horizontal, desde el punto X, y que llegue a la línea CD. Podrían hacerlo acá, podrían hacerlo acá, podrían hacerlo acá, acá, no importa. ¿Qué es lo importante, muchachos? Que esa línea sea paralela a HF, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo que vimos antes. Si esa línea es paralela a HF, significa que en la vista superior va a estar en verdadera longitud. Aquí este libro está en inglés, entonces dice true length, ¿sí? Pero pues es verdadera longitud. Bueno, no se vayan a confundir por eso. Entonces, si esta línea está paralela a HF, pues automáticamente en la vista superior está en verdadera longitud. Y como en este método, si está en verdadera longitud, y como lo hemos visto anteriormente, se lo vuelvo a repetir, si está en verdadera longitud, como esto es un plano, como las dos líneas, como ya les dije, que se cortan, forman un plano, ¿cierto? Y si tengo una línea en verdadera longitud, entonces pues puedo trazar una línea de pliegue a una línea H1 perpendicular al eje de esa línea en verdadera longitud y pues proyecto todas las líneas, todos los puntos. ¿Cuál va a ser el resultado? Que como esta línea está en verdadera longitud, en la siguiente vista auxiliar, o sea, en la vista auxiliar 1, este plano formado por CDXY lo voy a ver como un filo, ¿cierto? No tiene mayor complejidad. Como ya hemos dicho y como les he repetido, si está en verdadera longitud, en la siguiente vista lo veo como un filo. No se les olvide eso, por favor. Y la línea CD, pues la voy a ver, la línea AB, perdón, la voy a ver también proyectada. ¿Ven alguna verdadera longitud? No. No. Nada está en verdadera. La única que viene en verdadera longitud es esta, pero ni la línea aquí, ni la CD, ni la AB están en verdadera longitud. ¿Cuál es la única relación que hay? Es que esas dos líneas están paralelas. Entonces hay que cumplir el ejercicio, hay que cumplir el requisito de determinar un plano que sea paralelo a una línea A, o sea, el plano es este, que sea paralelo a la línea AB, ¿sí? A partir de una recta CD, ¿no? Aquí esto es paralelo, o sea, ¿qué pasa que sea paralelo? Esta distancia siempre va a ser la misma. Y eso nos va a servir para los siguientes ejercicios. ¿Listo? Es importante aquí que tengan esta definición, por eso se las pongo en rojito, resaltada. Ya se las dije, pero que lo tengan en cuenta. Dos líneas que se cortan, como en este caso, representan un plano únicamente cuando la intersección se puede proyectar entre vistas relacionadas como un punto. En este caso, dos líneas que se cortan forman un plano si el punto tiene una correspondencia, como en este caso. Entonces recuerden, dos líneas que se cortan pueden formar un plano y forman un plano. Esto es un plano medio amorfo, o sea, uno podría hacer aquí una línea, aquí así, que tiene todo menos de forma de paralelogramo ni trapecio. Esto aquí una forma así amorfa, valga la redundancia, y en plano, ¿cierto? Sino que lo vemos como líneas. Y recordemos que si una línea está contenida en un plano, entonces la relación que ustedes vieron, pues hace parte del plano, ¿sí? Y pues me está aportando toda la información del plano. Entonces no es necesario que yo dibuje el plano. Si yo tengo líneas que pertenecen a ese plano, pues estoy describiendo netamente el plano. Bueno, este es entonces, así yo determino un plano que contiene una línea A. Esto como tal aquí, si se dan cuenta, yo no estoy hallando ninguna distancia, ni nada, sino únicamente es el procedimiento para hallar un plano, o sea, un plano a partir de una línea, ¿sí? Lo vamos a usar en los métodos siguientes. Después, vamos a hallar la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan. Anteriormente vimos fue la mínima distancia normal entre un punto y una línea. Aquí vamos a hallar la mínima distancia entre dos líneas que se cruzan. ¿Qué significa que se cruzan? Que no se cortan. Como vemos acá, por ejemplo, aquí hay un punto de cruce, ¿cierto? Olvídense de esta línea HF, XY, perdón.
y esta. Este es el resultado del problema. ¿Cómo le dan a este problema? La línea AB y la línea CD. Entonces, ¿cómo sabemos que se cruzan y no se cortan? Porque este punto no tiene una correspondencia en la vista superior, este punto de acá. ¿Sí? Y vean que, por ejemplo, aquí abajo se cruzan y aquí en la vista superior ni se tocan las líneas. Bueno, son dos líneas que se cruzan. ¿Qué tenemos que hallar? La mínima distancia normal entre los dos, o la mínima distancia. O sea, de pronto no lo encuentran ustedes como mínima distancia normal, porque pues se parte ya del hecho que la mínima distancia es, es normal, ¿sí? Entonces de pronto hay libros que obvian este término de normal. Yo se los pongo con el objetivo de que pues, les quede bien, bien claro. Entonces, la mínima distancia normal, pues como les digo, es la perpendicular a las dos rectas en el punto de cruce. ¿Sí? Eso no tiene ninguna complejidad. Entonces, también hay que cumplir unos pasos. Entonces, el paso número 1 es llevar una de las rectas a verse como un punto. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Fácil. Selecciono la que quiera proyectar como un punto. En este caso, por ejemplo, ellos eligieron la recta AB. Entonces trazaron un plano H1 paralelo a la recta AB. ¿Sí? En este caso. Como está paralelo AB, está paralelo a H1, significa que en la vista auxiliar 1, esa línea AB está en verdadera longitud. ¿Cierto? También allá las distancias de C y D. Recuerden, ¿cómo se hace esto? Por la tercera distancia. 1, 2, 3. Entonces los datos de acá, los tomo de F. ¿Sí? Qué pena repetirles tanto, pero es mejor que yo les repita y que después no estén confundidos. Entonces aquí ya cumplí el primer paso para una línea a verse como un punto. Y es primero tenerla como en su verdadera longitud. ¿Sí? True length. Y acá tengo la línea CD. Como tal no nada. Todavía aquí ya aparece 90 porque se están devolviendo. Pero pues nosotros decimos que es 90, partimos del hecho que es 90, entonces 90 puede estar en cualquier punto acá. ¿Sí? Acá o acá, o acá, desde acá, no se sabe dónde va a estar. ¿Cómo hacemos nosotros para saber dónde va a estar ese punto? Pues llevando la línea como un punto. Entonces aquí si se dan cuenta, si trazamos una perpendicular a la línea de eje, la línea AB, ¿sí? Pues vamos a ver la línea AB como un punto, que está por acá. Aquí está el punto. Y estoy viendo la línea CD en esa proyección. ¿La línea está en verdadera, la línea CD está en verdadera longitud? No. ¿Es necesario verla en verdadera longitud? No, porque recordemos lo de las perpendiculares. Con que yo vea las dos líneas en verdadera longitud, significa que esas líneas son perpendiculares. ¿Sí? Entonces no es requisito tenerlas ambas en verdadera longitud. Con que yo tenga una, pues es suficiente. Entonces si yo mando desde el punto A, B, ¿cierto? Que es una línea, pero lo estoy viendo como un punto, pues mando una línea perpendicular a CD, ¿sí? Estoy cumpliendo el requisito que está en verdadera longitud, entonces estas líneas sí son perpendiculares, ¿ok? Y hay un punto de corte sobre la línea CD, que lo voy a llamar Y, ese punto de corte, Y, ¿ok? ¿Qué característica tiene este? Pues que está en verdadera longitud, entonces esta sí es la mínima distancia normal entre las dos líneas. Bueno, es esta. Aquí ustedes ponen su reglita y miden cuánto es esta mínima distancia. ¿Listo? Y después, pues vamos a hacer lo que hemos hecho siempre hasta el momento, y es devolvernos y empezar a proyectar el punto Y en todas las vistas. Entonces este punto Y lo mando por acá y me da que corta la línea CD en el plano 1, lo corta acá, ¿cierto? Entonces, como yo les decía, nosotros sabíamos que la línea iba a ser perpendicular acá, pero no sabemos era la ubicación exacta, porque como les digo, puede estar acá o acá. O sea, aquí hay una infinidad de líneas que cumplen el requisito de que están a 90 grados, pero nosotros tenemos que tener ese requisito de que esa línea está en verdadera longitud. Y es así, solamente existe una línea, que es esta. Y pues va a ser, ¿qué característica va a tener esta línea proyectada acá? Que va a ser paralela a la línea 1, 2. ¿Sí? Porque como la estoy viendo aquí en verdadera longitud, significa que en la vista anterior la estaba viendo paralela. Bueno, y después entonces ese punto Y que hay acá, entonces lo mando por acá y lo proyecto también en la vista superior,
siempre sobre la línea CD, ¿no? Espero que no se vayan a confundir. El punto Y es sobre la línea CD, entonces en todas las vistas lo voy a proyectar es sobre la línea CD, ¿no? No lo vayan a proyectar sobre A porque no están haciendo nada. Entonces aquí lo proyectamos, es este, ¿cierto? Y también mandamos ese punto Y a la vista frontal y es este. Entonces la respuesta es esta verdadera longitud y pues el requisito también es mostrarlo en todas las vistas. Así no sean, así estas distancias no sean verdaderas, pero para saber y el que lea el plano se dé una idea de cómo son esas mínimas distancias. ¿Sí? Entonces, si uno se pone a ver aquí horizontal o frontal, de pronto no ve mucho que sean como perpendiculares. La única forma de saber es haciendo este ejercicio, llegando a esta verdadera longitud y devolverme. Bueno, Y, profe, señor. ¿por qué sacan la pendiente, el ángulo de inclinación, perdón? ¿Acá? Sí, Esta es de la línea... de la mínima distancia. La mínima distancia... Ah, ok, sí, el ángulo de pendiente. Ah, pues para dar la información, pues en realidad si de pronto sabe, esto es para lo que usted dice. Usted que está acostumbrado a saturar mucho sus vistas. Esta distancia que está acá, o esta distancia XY, es esta misma que está acá, ¿o no? Sí. Exacto. Entonces están midiendo es el ángulo de esta línea en verdadera longitud. Vale. Pero lo hacen acá, ¿es por qué? Porque lo que usted dice, se satura de pronto mucho el dibujo, entonces lo mandaron por acá. Pero este ángulo que está aquí, en esta vista auxiliar 3, es perfectamente este que está acá. ¿Listo? Sí. Sino que para llegar a esta línea, si se dan cuenta, por ejemplo, si parto de esta línea, para llegar aquí hasta TL, pues necesito una vista intermedia. Aquí lo hacen directamente. Pero este valor es el mismo que si yo mandara aquí una línea paralela a 1, 2 y colocar aquí el ángulo. ¿Por qué lo hacen ahí? Porque recuerden, para medir el ángulo de una línea, esta línea tiene que estar en verdadera longitud. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Entonces, esta vista perfectamente lo pueden hacer acá. Esto me imagino para no saturar tanto esta vista 2, pues la hacen en una tercera vista. ¿Listo? Entonces, proyecto el punto XY o la línea XY en todas las vistas y listo. Se terminó el ejercicio. Este es el método lineal. Facilito. ¿Sí o no? Es muy parecido a la mínima distancia o la distancia normal entre una línea y un punto. ¿Cierto? Es parecido. Estoy viendo cuál es el requisito, verla como un punto. Si se acuerdan aquí, estoy viendo la línea como un punto. ¿Sí? Acá, con que yo vea una de las dos líneas como un punto, pues también estoy cumpliendo el ejercicio. Aquí la línea AB la estoy viendo como un punto. Bueno, listo. Este es el método lineal. Ahora el método del plano. Es muy parecido a este que hicimos por acá, el paralelismo de dos líneas, por eso se los mostré preparado, porque eso se va a usar mucho. Acá, pues, es muy parecido. Tenemos las líneas, es el mismo ejercicio, es las mismas líneas A, B y C, D. ¿Sí? Miren, la línea AB es esta que está acá, que es esta misma línea, perdón, AB, ¿cierto? Y AB. La línea CD y la línea CD es esta. Acá, la línea CD y AB, ¿sí? Que se cruzan acá, aquí efectivamente AB y CD. Entonces es el mismo ejercicio, resuelto por un lado por método lineal y otro por el método del plano. ¿Qué pasa? El resultado, recuerden, es el mismo. ¿Sí? No importa el medio, sino el resultado es el mismo. Entonces el plano 1, el paso 1, perdón. Aquí el concepto sigue siendo el mismo, está perpendicular a las dos rectas en el punto de cruce, o sea, la definición sigue siendo la misma. El paso 1 es, a partir del punto D, ustedes lo pueden hacer si quieren en A o en B, como quieran. A partir del punto D, trazo, esperen un momento muchachos, por favor. Bueno, entonces aquí, primer paso,
Entonces a partir de la línea D, esperen, yo amplio esta pantallita. A partir de esta línea D, entonces trazo una línea, a partir del punto D, perdón, trazo una línea, ¿cierto? Que pase por ese punto D y sea paralela a AB. Bueno, entonces, ¿qué significa? ¿Qué quiero formar o qué quiero hacer? Quiero formar un plano CDE, ¿sí? Porque recuerden, si yo tengo un plano, puedo formar un plano que sea paralelo a esa línea que quiero analizar. Y aquí voy a hacer lo mismo. Entonces trazo una línea D, hallo su correspondencia, aquí partiendo del mismo hecho que sean paralelas. Si se dan cuenta, aquí DE es paralelo a B y aquí DE es paralelo a B. ¿Sí? Determino los puntos de corte, la longitud que quieran, ustedes ponen la longitud. De hecho, si se dan cuenta, aquí no estoy formando como tal, no estoy cerrando o no cierran C con E, ¿sí? Sino ¿para qué lo hago? Para lo que hicimos anteriormente, hallar una línea horizontal contenida en ese plano, ¿sí? Que es esta que está acá. No hay un punto, no llaman el punto de corte, no lo llaman, no es necesario llamarlo. Como está horizontal, o bueno, está paralela a HF, entonces en la vista superior, esa línea que está acá, se está viendo aquí como una vista en verdadera longitud, ¿cierto? Como la estoy viendo en verdadera longitud, puedo trazar una línea de pliegue H1 perpendicular a esa línea en verdadera longitud y estaría viendo el plano, ¿cierto? De filo. O sea, aquí estoy viendo el plano CDE, lo estoy viendo de filo, y aquí lo ven, CDE, lo estoy viendo en una sola línea. Y la línea B, pues las distancias correspondientes. Aquí de nuevo es la tercera vista. Entonces 1, 2, 3. Toma los datos desde esta vista. Bueno. Entonces ya cumplí el primer requisito. Ya voy en el paso número... y hallar su verdadero la vista superior. Uy, ya voy en el paso 3. Proyectar el plano como filo. ¿Sí? Acá. Ya lo estoy viendo como filo. Entonces aquí ya, ¿qué tengo? Efectivamente aquí ya las dos líneas las estoy viendo como paralelas, ¿sí? Pero, de nuevo, no sé dónde va a estar, o no sé dónde va a estar ubicado el punto de la distancia normal. Igual que en el caso anterior, puede ser en cualquier punto acá. No lo sé. ¿Cómo lo hago? Haciendo una vista adicional. Una vista paralela a cualquiera de las dos líneas, porque pues si estas dos líneas paralelas, si yo hago una línea 1, 2, pues paralela a esta, pues directamente va a ser paralela a esta, ¿sí? O sea, una línea va a ser paralela a ambas líneas, ¿sí? Cuando hago eso, entonces voy a ver las dos líneas en verdadera longitud, porque están las dos paralelas, ¿sí? Estoy viendo aquí, verdadera longitud de esta línea CAB y la línea CD también la estoy viendo en verdadera longitud. Aquí esta línea punteada, pues sería la verdadera forma o la verdadera magnitud del plano, pero a mí no me interesa el plano, yo únicamente formé el plano, fue para hacer esta línea horizontal o esta línea de nivel, sí, pero a mí no me interesa el plano, o sea, por eso lo dejan ahí punteado, porque en realidad no es relevante. ¿Para qué hallo esto o para qué hago esta vista adicional? Para determinar el punto de cruce o el punto de corte. ¿Qué dicen? ¿Es línea de punto, es línea de cruce o línea de corte? ¿Qué dicen? De cruce, ¿no? De cruce, exacto. Entonces, ¿para qué? Porque a partir de ese punto es que yo voy a decir que ahí es la mínima distancia. ¿Por qué? Porque aquí, si hay un punto de cruce, significa que aquí hay una distancia que yo estoy viendo como un punto, o una línea que estoy viendo como un punto, en este caso el punto XY, ¿sí? Lo estoy viendo como un punto. ¿Por qué? Porque ese me sirve para determinar, cuando yo me devuelvo acá, ¿sí? Y lo proyecto sobre los dos puntos, sobre las dos rectas, perdón, ya voy a saber la ubicación exacta de la mínima distancia. Como les digo, como estas dos líneas son paralelas, entonces la mínima distancia pues ya se sabe. O sea, uno podría medirla acá, pero no sabemos su ubicación. Su ubicación la hacemos es con una segunda vista auxiliar. El punto de cruce nos indica dónde está ubicado la verdadera longitud de esa mínima distancia. Entonces, este punto lo mandamos acá, ¿cierto? Recordemos, si lo estamos viendo aquí como un punto, significa que esta línea está perpendicular a este plano.
a este plano H1, 2. Y pues tiene sentido, porque estas dos líneas están paralelas, que es paralela también a esta. Entonces si yo mando una línea perpendicular, entonces por ende aquí está perpendicular y perpendicular. Y recuerden, dos líneas son perpendiculares si en una la veo en verdadera magnitud. Aquí estoy viendo ambas en verdadera magnitud, ¿cierto? Pero no estoy viendo ninguna línea perpendicular a ellas. La estoy viendo acá. Y la línea en verdadera magnitud es esta, la mínima distancia. Entonces puede ser perpendicular tanto a esta como a esta, a cualquiera de las dos, ¿sí? Y después, pues, que ya tengo el punto XY en esta vista 1, pues me devuelvo y proyecto el punto XY en la vista de techo, recordando que el punto Y corta la línea D, ¿sí? Y el punto X corta la línea AB, ¿no? No van a embarrar haciendo las proyecciones, porque si no queda, o sea, si proyectan Y en AB, pues puede que de pronto ni les coincida y se quedan dando vueltas sobre algo que nunca va a suceder. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Y pues de nuevo, el punto XY lo mando ahora a la vista frontal, ¿sí? Y acá y X acá. Aquí, si se dan cuenta, no necesito formar una tercera distancia. O bueno, no necesito tomar de 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque la simple intersección a mí me da dónde va la línea ubicada. Como acá, si se dan cuenta, para esta línea horizontal, yo no tuve que tomar distancia de una vista por acá, de una tercera vista, sino pues automáticamente por el punto de corte yo sé que esa está en verdadera longitud. Bueno, y entonces acá ya tenemos allá la mínima distancia y el punto de cruce y la representación de esa mínima distancia normal entre dos líneas por el método del plano. Entonces, como les digo, estos dos métodos, estos métodos son iguales. O sea, esta distancia verdadera es la misma distancia verdadera de acá. ¿Sí? Solo que el resultado, el procedimiento es diferente, pero el resultado es el mismo. Si se dan cuenta aquí, al igual que acá, toman el ángulo de esa línea que está acá. ¿Sí? Porque para medir el ángulo, el requisito es que esté en verdadera magnitud, en verdadera longitud la línea. Entonces mando una línea paralela al plano H1 y mido la pendiente. ¿Listo? Entonces ya llamo la mínima distancia normal entre dos líneas que se cruzan, por el método lineal y por el método del plano. Ahora, vamos a hallar la mínima distancia o la distancia horizontal que hay entre dos líneas que se cruzan por el método del plano. Ya vamos a ver por qué no se puede usar el método del punto y ustedes me lo van a decir. Si han puesto cuidado, pues lo pueden deducir fácil. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Hallar, ya no es la mínima distancia, si se dan cuenta aquí la mínima distancia normal, aquí voy a hallar la distancia horizontal que hay entre dos líneas. O sea, básicamente es esta. Sí, pero como vemos aquí, pues puede ser en cualquiera de estas líneas, acá, 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 pueden haber infinidad de líneas que sean horizontales. ¿Sí? Entonces, pues el procedimiento es muy parecido para hallar esta XY, que es paralela a esta. Pero bueno. ¿Cómo hacemos eso? Aquí, pues, la distancia horizontal, o la distancia horizontal de dos líneas, recuerden, no la mínima distancia, sino la distancia horizontal, aparecerá en su verdadera longitud, o sea, acá. Cuando el plano que contiene una de las líneas cruzadas es paralelo a la otra, aparece como filo. Es esta. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, es el mismo procedimiento que hicimos acá. Miren, tenemos la misma línea, tenemos proyectamos D, lo llevamos a E, ¿cierto? Hallamos una línea de nivel o una línea horizontal y hallamos su verdadera longitud. Es lo mismo que está acá y es lo mismo que hicimos acá. Entonces tenemos el punto C, el plano C de Y. ¿Cómo qué? Como un filo, ¿cierto? Y la línea AB, tomando las distancias desde acá. O sea, si nos olvidamos de que aquí hay una línea, vemos que estos dos resultados, acá, ¿qué dice? Normal, acá. Si se dan cuenta, hasta aquí, yo tenía el puntero láser. ¿Qué dice el puntero láser? Acá. Hasta aquí obtuvimos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque el procedimiento que seguimos fue el mismo. Hallar una línea, el plano como vista como filo, ¿cierto? Y ver las dos líneas paralelas.
Lo estamos haciendo acá y lo estamos haciendo acá. ¿Listo? A partir de este punto ya cambia el procedimiento. ¿Por qué? Porque es una distancia horizontal entre las dos líneas que se cruzan. Entonces ya no lo hago. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Mandé una línea paralela a estas dos líneas paralelas, ¿cierto? Para hallar una de las dos en verdadera longitud. Aquí ya cambia un poco el procedimiento, porque yo quiero ver la mínima distancia horizontal, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Ya no es una línea paralela, el plano 1, 2 ya no es paralelo a las dos líneas, sino es perpendicular al plano H1. ¿Por qué creen que es perpendicular al plano H1? Buscamos verlas como paralelas, ¿no? O sea, la condición que decía. ¿Quién más? Gracias, Arroyo. ¿Quién más? ¿No me puede repetir la pregunta que me entrecortó? Si vemos aquí, hasta acá es el mismo procedimiento, ¿cierto? O sea, si nos olvidamos de aquí para abajo, tenemos el mismo ejercicio, ¿cierto? Todo cambia a partir del plano 1, 2. Aquí en la mínima distancia normal, el plano 1, 2 es paralelo a las dos líneas paralelas, ¿cierto? Y vemos el punto. O sea, nosotros queremos hallar ese punto de cruce. Para hallar ese punto de cruce, cuando es normal, lo hacemos haciendo la línea paralela. Cuando es horizontal, hacemos el plano 1, 2 o la línea de pliegue 1, 2, la hacemos perpendicular a la línea H1. ¿Por qué? En ambos yo busco un punto de cruce, ¿cierto? Entonces lo que les digo, hasta el punto donde tengo las dos líneas en paralelo, el procedimiento es el mismo. Cambia a partir, es en la creación del plano 1, 2. Para intentar aquí es verlo. paralelo y aquí es 1, 2. Aquí es perpendicular. ¿Sí? Entonces, de nuevo, aquí pasa lo mismo que acá. La distancia, o bueno, la distancia es la misma. ¿Sí? Yo ya sé cuánto vale la distancia, o cuál es el valor de la distancia, porque puedo poner una regla acá y medir. Lo que no sé es la ubicación. Entonces acá en este caso que son normales, pues aquí hay 90 grados y 90 grados. ¿Cierto? Bien hasta ahí. Si se dan cuenta, esta está en verdadera longitud. Y esta también está en verdadera longitud. Entonces ahí no hay ninguna diferencia. Es acá. ¿Sí? Aquí lo mismo. La distancia horizontal. ¿Por qué es horizontal? Porque está paralela a la vista horizontal. Básicamente es eso. Y si yo quiero hallar una distancia perpendicular a la horizontal, pues hago un plano 1, 2 que sea perpendicular al plano horizontal. Si se dan cuenta, esto es como si fuese una L. Tan. ¿Sí? Es una L. Aquí hay 90 grados acá y 90 grados acá. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Aquí son paralelas, aquí son perpendiculares. Entonces, lo mismo, aquí ya sé el valor, yo puedo medir un punto acá, o sea, si pongo la regla aquí, la escuadra paralela sobre esta línea y la muevo un poquito, pues ya puedo medir la distancia horizontal, ¿sí? Porque como estas líneas están paralelas, la línea AB y la línea CD son paralelas, entonces esta distancia siempre va a ser la misma, ¿sí? Entonces ya sé el valor de la distancia horizontal. Bien, pero necesito conocer su ubicación. ¿Cómo lo hago? Entonces, dijimos, mandamos una línea perpendicular a H1, que va a ser 1, 2, y proyectamos las líneas desde el tercer valor, o sea, 1, 2, 3, o sea, proyectamos los valores que hay acá, los proyectamos acá, ¿cierto? Y vemos un punto de cruce, ¿sí? Ese punto de cruce que indica que estoy viendo la línea XY, la estoy viendo como un punto. Bueno, entonces esa línea, ¡fum!, la devuelvo. Y me da que el corte en AB es aquí en X y en CD es aquí en Y. Entonces estoy viendo la línea en verdadera longitud. ¿Sí? Entonces si se dan cuenta acá, pues también la está viendo como verdadera longitud. Aquí la estoy viendo como un punto, ¿cierto? Entonces el resultado el procedimiento es parecido, es ver la línea como un punto, o ver la línea no tanto, sino la distancia como un punto. Aquí es normal, en la otra es horizontal, por eso cambia un poco el procedimiento, pero el fundamento es el mismo, verla como un punto. Si la estoy viendo como un punto significa que en la vista inmediatamente anterior la estaba viendo en su verdadera longitud, ¿cierto?
Y esta vista está medio aquí en XY, en XY, ¿cierto? XY, X sobre A y Y sobre C, D. Si aquí está en verdadera longitud y hay una vista H1 que es paralela también a esa línea XY en verdadera longitud, significa que en la vista anterior también está en verdadera longitud. O más fácil, si yo tengo una línea en verdadera longitud y trazo una línea paralela a esa línea en verdadera longitud, en la siguiente vista se va a seguir viendo en verdadera longitud. No hay cambio. Bueno, no hay cambio. Si están en verdadera longitud. Entonces aquí está en verdadera longitud, entonces la vista siguiente, o la vista, en este caso la vista anterior, también está en verdadera longitud. O sea, estas dos líneas son paralelas. ¿Qué quiere decir? Que tienen el mismo valor, porque si están ambas en verdadera longitud, acá y acá, si se dan cuenta, aquí, si nos olvidamos de todo el dibujo, es como si viéramos aquí un cuadradito. Bueno, pero a mí me interesa desarrollar los puntos de corte. Entonces aquí tenemos el punto de corte Y y el punto de corte X. Y pues de nuevo, mandamos esa proyección abajo, X, y mandamos Y, y mandamos esa proyección abajo, X. Aquí de pronto no sé si lo alcanzan a ver. Acá. Ahí se alcanza a ver la línea XY, perdón. Si uno hace un análisis ahí, uno se da cuenta que como esta línea está en verdadera longitud, significa que esta línea es horizontal a la línea HF. Y pues tiene todo el sentido, ¿no? Porque estamos hallando la distancia horizontal. Entonces, pues, nos dio relativamente bien. ¿Qué pasa? Recuerden, la distancia horizontal puede ser cualquier punto de acá. Entonces, con medir un punto aquí, no estoy midiendo la distancia horizontal. Necesito llevarla a verla como un punto esa distancia horizontal para poder determinar su valor y su ubicación. Bueno, ahora yo les pregunto, muchachos, ¿por qué no podría usar el método lineal? El método lineal es de llevar una línea como un punto, ¿cierto? Y devolverme. El método lineal es este, ¿sí? Recuerden, hay método lineal y método del plano. Este es el método lineal, que es verla como un punto, una de las líneas, trazar la distancia y devolverme. Aquí lo hice, el de mínimas distancias, la distancia horizontal, únicamente se puede hallar por método del plano, no se puede hallar método lineal. ¿Por qué? ¿Por qué creen que no se puede? Por lo que si queremos hallar una distancia horizontal entre dos líneas, no podemos tener una línea como un punto. Sí, básicamente es eso. O sea, si yo llevo una línea como un punto, pues no voy a saber cuando yo haga el punto X, por ejemplo aquí, y estoy viendo una de estas como un punto, pues resulta que no voy a saber dónde está ubicado realmente el punto. Va a pasar algo como eso. ¿Sí? Voy a ver el punto. Hay 1.000.000 o millones de posibles ubicaciones del punto. ¿Sí? Tengo que ver las líneas como líneas. No importa que no estén en verdadera longitud, lo que me interesa es hallar su punto de cruce. No se puede hallar método lineal por eso, porque el método lineal tengo que ver una de las dos líneas como un punto. Y si veo como un punto, si veo como un punto y a la vez estoy viendo la mínima distancia como un punto, pues es como incoherente, ¿no? No tiene sentido. Y de hecho creo que ni se podría llegar a eso. O sea, no estaría viendo las líneas, no estaría viendo la mínima distancia horizontal, o la distancia horizontal la estaría viendo como un punto si estoy viendo una de las dos líneas como un punto. O sea, no sucede eso. Y ahora el punto F, o el punto es la distancia horizontal. Aquí hay un error, pero lo corrijo. Copié el título y no. Es distancia horizontal entre dos líneas que se cruzan. La distancia horizontal aquí es con pendiente de A. ¿Listo? ¿No me está escuchando? Sí. Creo que ha silenciado el micrófono. ¿Señor? Creo que ha silenciado el micrófono. ¿Sí me Como escucharon todo? por un ¿O minuto. ni se dieron cuenta? ¿Un minuto? Uy, carajo.
fue mucho tiempo. Entonces, les decía que yo puedo hallar la mínima distancia horizontal o la distancia horizontal, que básicamente es que sea paralela a la línea HF, ¿sí? Pero también puedo determinar o me pueden pedir hallar la mínima o la distancia horizontal con una pendiente dada. ¿Qué significa? Que no es horizontal como tal, o sea, no es paralela a HF, ¿sí? Sino que ellos me dicen a la pendiente, o sí, a la pendiente que quieren medir esa distancia. Bueno, entonces el procedimiento, si se dan cuenta, es exactamente el mismo, ¿sí? Es exactamente el mismo, estos tres es el mismo. ¿Cuál es el procedimiento? Hacer una línea de E. El procedimiento es llegar al plano de filo, al plano verlo como un filo. Si se dan cuenta, lo hicimos acá y lo hacemos acá también, ¿sí? ¿Sí o no? Pero aquí, entonces, de nuevo, si se dan cuenta, estas dos líneas están paralelas y son igualitas que acá, o sea, son exactamente igual, no cambia nada. Pero ahora ya no es la distancia horizontal, o sea, ya no es paralela acá, ya no es la distancia normal, que sería acá, sino es la distancia con una pendiente dada. En el ejercicio me dicen con una pendiente de tantos grados o de un porcentaje, el que ellos me digan, ¿cierto? Aquí. Me están dando, aquí no me dan un valor, ¿cierto? Pero de nuevo, ¿qué pasa, muchachos? Pues que pueden ser muchos valores, ¿cierto? Pueden ser muchas líneas, ¿o no? O sea, si lo miramos, por ejemplo, acá, formas, aquí. O sea, aquí de pronto para que se acuerden, aquí de pronto para hacer la distinción. Entonces vimos, si se dan cuenta, llegamos al mismo procedimiento de tener ambos como un plano, como un filo y de paralelo. Entonces la distancia normal sería esta. ¿Sí? Pongamos la rojita. Sí, esta sería la normal. Más como por ahí. Sí, o sea, 90 grados acá. La horizontal. Otra línea. La horizontal es desde este punto. No pude ahora. Ya, desde este punto, ¿cierto? Que sea paralela a esta. Pongámosle un color chillón, un amarillo. No, no se ve. ¿Alcanzan a ver el verde? Sí. Entonces aquí ya están los dos casos que hemos visto. La mínima distancia o la distancia normal, que es esta, ¿sí? 90 grados. La distancia horizontal, que es esta, ¿sí? Que es paralela a este plano. Y ahora viene el caso de la pendiente dada. Entonces, al igual que acá con esta o con esta línea puede estar en muchas partes, ¿sí? Y esta línea normal también puede estar ubicada en muchas partes. Puede ser acá. Y todas, si se dan cuenta, siguen cumpliendo el requisito. Ahora aquí, si nos olvidamos de esta, nos dicen que con una pendiente dada. Entonces es esta. Supongamos, es esta, sí. Ok, pues a ladrar el perrito. Más gruesa de pronto para que la vean. ¿Alcanzan a ver ahí? Entonces, si se dan cuenta, esta línea tiene esta pendiente, ¿cierto? Pero, pues de nuevo, esa línea puede estar ubicada en muchos puntos. O sea, o esa distancia se puede ir desde muchos puntos. Es el valor verdadero, sí, o sea, no importa donde esté ubicada, va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque estas dos líneas son paralelas, sí, o sea, no eso cambia. Pero yo necesito conocer su posición exacta. Entonces, ¿cómo lo hago? De nuevo, aquí ya volvemos. Para conocer la posición exacta, tengo que ver esa distancia, o sí, esa distancia, como un punto. ¿Cómo lo hago? Tengo la pendiente dada, ¿cierto? Entonces trazo un plano 1 o 2 que sea perpendicular a la línea de esa pendiente, ¿sí? Yo todavía no sé cuál es la línea, pero sí sé pues, la dirección de esa línea, ¿cierto? Va en esta dirección, entonces por eso yo la hago aquí perpendicular. Hallo las proyecciones a partir de terceras distancias, o sea, 1, 2, o sea, las distancias desde horizontal, mido y determino el punto de corte, el punto de cruce, perdón.
Este punto de cruce pues lo llevo de nuevo a la, distancia, a la vista auxiliar 1 y hallo los puntos de corte X y Y, ¿cierto? Y ahí ya tendría pues la línea, la distancia horizontal con la pendiente A en su verdadera longitud y en su verdadera ubicación. O sea, ahí es donde la voy a medir. ¿Y qué resta? Pues devolverme. Entonces este punto X lo llevo aquí, este punto Y, perdón, lo llevo a la línea CD, el punto X lo llevo a la línea AB, ¿cierto? Y de nuevo, eso fue la vista horizontal, ahora lo llevamos a la vista frontal, de nuevo la misma X acá y Y acá. Siempre voy a activar el puntero láser. Y acá y X acá, ¿cierto? Y pues tendría la distancia con una pendiente dada. Entonces, esto por ejemplo pasa cuando yo tengo un terreno, ¿sí? Y yo quiero, ustedes como civiles, digamos, una carretera y van a mandar tubería debajo de la carretera y quieren saber cuál va a ser la distancia con pendiente de la carretera, ¿sí? Para saber si el tubo se va a salir de la carretera o no, algo así. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ya tienen la pendiente, entonces hallan la misma distancia o la distancia horizontal con la pendiente de la carretera, que es la que ustedes les están dando. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este resultado, pues si no se parece en nada a la anterior. Esta línea era horizontal, esta línea también es horizontal, pero resulta que tiene una pendiente dada. Entonces no se ve aquí como horizontal, como en el caso anterior que sí se ve paralela a HF, pero sigue siendo una línea horizontal, sino que esta es con una pendiente dada. ¿Listo? Y ya, muchachos, básicamente era eso. Entonces, pues aquí está la bibliografía, ¿cierto? No sé si tienen preguntas. Todo quedó supremamente concreto y claro. Una pregunta, ¿tú vas a subir esa presentación? Yo subo la presentación, subo el video, Y porque afortunadamente este sí lo grabé. Gracias. Ok. ¿cuántos ejercicios son en la actividad? 4, creo. No sé, oiga, la verdad, no sé, no, yo la verdad no he mirado la... Y sería mejor hacerlos como como en planos aparte. Uy, sí, no. Sí. Usted es uno de los que pelea que por saturar el plano, ahora es que me voy a hacer todo en uno. La verdad no he mirado, venga, miramos. No miramos, muchachos, aquí live. No, login. Venga, miramos la actividad. Bueno, entonces si no hay más preguntas sobre el tema, ¿cierto? No sé si fue que no pusieron cuidado o quedó muy claro el tema. Espero que haya sido la segunda opción, que quedó bastante claro. Les hice, la verdad, Profe, yo estaba un poco ¿cómo? espera un momentico, yo estaba un poco en contra de la metodología del curso que les dicen como investiguen y háganle. La verdad, ustedes de primer semestre no tienen ese hábito de investigar y me he dado cuenta que es mejor explicarles y aún así hay temas que no entienden. Entonces por eso he tomado la mejor de explicarles y que hagan ejercicios. Bueno, y más pues esta coyuntura que es más complicado, no es tan fácil guiarlos, entonces les explico. Porque en teoría este tema ustedes tuvieron que haberlo investigar por su cuenta y hacer los problemas por su cuenta, pero con esto nos evitamos un retrabajo, ¿sí o no? Veamos esta tarea, ¿cuál es? Creo que sería la 12. Bueno. Señor. La 12, creo. Ay, carajo. Tenemos que establecer y hagamos zoom. Acá, bueno, entonces para hoy supuestamente voy a sustentar los problemas de tuberías y entregar planos de viviendas, ¿sí? Entonces esto lo vamos a dejar tanto los planos, o sea, todo esto hasta acá, o sea, el P04 y T11, eso ya tuvieron que haber hecho, ya tuvieron que haber quedado. Yo he visto que por ahí los han ido subiendo. Ya no les puedo, muchachos, la verdad ya no les puedo dar más tiempo. Les extendí bastante la fecha. Miren, esto era para el lunes y se los dejé para el domingo. Se los corrí también un poco. O sea, ya es hora. Si nos continuamos retrasando, muchachos, nos vamos a complicar. Entonces ya toca continuar y avanzar. Entonces la tarea 4 y 11 ya tuvo que haber quedado hecha con las fechas que yo les puse. Ya ni me acuerdo cuándo fue, pero eso ya quedó. Esta es sustentar los problemas, bueno, subir los problemas de tuberías, pues no sustentarlos porque perfectamente yo ya les expliqué cómo hacerlos, entonces sustentarlo es bobo. Y entregar los planos de vivienda y los resúmenes de investigaciones, instalaciones y tolerancias
todo eso va a quedar para el domingo a la medianoche. Profe, ¿cómo podemos aplicarlo con nuestras tuberías? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Cómo así? O sea, ¿no lees la aplicación? ¿Sí? No sé ¿Es cómo eso o...? plantear cada uno de nuestros proyectos, no sabría cómo plantearlos de cada uno. Es que no tienes que hacer eso. Lo de tuberías son los ejercicios que yo les doy a ustedes, que resuelvan. No es nada aplicado con su casa ni nada. Ah, ok. Son dos tareas totalmente diferentes. Profe, ¿Sí, señor? lo de la investigación de instalaciones, ¿y eso no sería para el jueves? Ay, sí, oiga, sí, los estaba robando. No, sí, qué pena. La 12, gracias, Arroyo. La 12 y la 5 se las dejo para el domingo a la medianoche, porque en teoría eran para hoy. Pero pues no quiero que se las deje para hoy y a las 4 de la tarde estén armando sindicato y que están muy colgados, que es que pobrecitos, que es que no entienden. Entonces dejémosla de una vez para el domingo a la medianoche. Entonces yo voy a anotar aquí porque después se me olvida. Entonces acá la T05 y la 12 y... Perdón. T05 no. La PC05, que son los planos, y la T12, que son los ejercicios, entonces quedan para el domingo a la medianoche. ¿Listo? Listo, profe. ¿Ok? Y el siguiente, que es resumen de investigaciones de instalaciones y tolerancias. Entonces tienen que averiguar instalaciones eléctricas, hidráulicas, neumáticas, lo que tenga su casa, ¿cierto? Y tolerancias y ajustes para aplicarlo a sus planos. O sea, si se dan cuenta, la P05 era únicamente hacer planos de vivienda. O sea, ay, qué bonita me quedó la casa distribuida, ¿cierto? Pero ahí no se preocuparon por el momento de tubería, ni que por aquí va la luz, ni que aquí va un bombillo, nada. Es únicamente, o bueno, era únicamente, porque espero que ya los tengan hechos, era únicamente distribución, ¿cierto? De cómo quedaría la casa bonita en sus dos niveles, ¿sí? Esos eran los planos de vivienda, la P05. Ahora la P06 tiene que investigar cómo representan las instalaciones neumáticas, eléctricas, hidráulicas, todo eso, y aplicar y hacer un resumen. Y lo mismo para tolerancias, hacer un resumen, es un único resumen. Yo pensaría que lo hagan en dos formatos, esa tarea es individual, en dos formatos individuales, ¿sí? Uno, o bueno, o si quieren en tres. Uno donde hablen de resumen de instalaciones hidráulicas, otro de instalaciones eléctricas y otro de tolerancias y ajustes. ¿Sí? Porque los tres en un solo plano, la verdad lo veo muy complicado. Bueno, Y seguimos resumen gráfico, ¿cierto? sí, seguimos con el resumen gráfico. Vale. Entonces esa P06, entonces quedaría para, si es para el jueves, entonces para el miércoles a la medianoche. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí, el miércoles a la medianoche. Profe, una pregunta. Uy, espera, tienes un eco terrible. Sí. Bueno, Profe, ese T3 es lo que vimos hoy, ¿no? ¿Cierto? no. T12 es lo que vimos hoy. T13 es intersecciones ya de líneas y planos y planos y planos. Vale. Son dos cositas diferentes. ¿Sí? Estos son los problemas de T12 son de tuberías, que en realidad son mínimas distancias, lo que vimos hoy. Y T13 es El intersecto entre planos, o sea, a través de los... cómo se intersectan los planos con líneas y planos con planos. ¿Sí? Creo que ustedes ya vieron eso en CAD. Plano Lo vieron en CAD. cortante. ¿Señor? Por los planos cortantes. No. Exacto. Es hacer lo mismo, pero pues ahora en la hojita. Entonces de pronto el jueves les explico eso. Entonces yo les explico eso. El jueves. Entonces yo les explico las intersecciones, pero muy por encima porque ustedes ya vieron eso, ¿sí o no? Ustedes ya hasta me pueden enseñar a mí. Intersecciones de líneas y planos, líneas planos y planos planos, ¿sí o no? Vale. ¿Listo? Pero no se adelanten. Entonces, ¿cómo quedamos? Entonces la T12 y la PC5 domingo a la medianoche. P06 el miércoles a la medianoche y yo selecciono ahí al azar, esa tarea es individual. Selecciono en una hora que me sustenten.
¿sí? Entonces todos, por favor, hagan la tarea porque esto sí no es en grupo y lo va a preguntar a cualquiera. No es una amenaza, ¿no? Pero pues están preparados. Listo. ¿Listo? Para esa Para tarea, esta... ay, perdón. No, cuéntame, Manuela. Para esa tarea tenemos que investigar como algún tipo específico de instalaciones o como... Precisamente eso es lo que iba a decir. Ah, ok, bueno. Aquí en bibliografía, yo ayer, por ahí se dieron cuenta unos, yo le subí aquí en bibliografía, le subí como el material del curso. Aquí le subí un libro, el de Cecil, ¿sí? Ahí pueden encontrar lo de instalaciones eléctricas, ¿listo? Y pueden encontrar lo de tolerancias. Bueno, y aquí mismo, aquí les estoy enviando a su WhatsApp. Esperen un momento. Les estoy enviando, se me perdió ahora el grupo de dibujo. Y ahí en grupo de WhatsApp les acabo de enviar una página que se llama Civil Geeks, ¿cierto? Donde pueden encontrar también bastantes libritos y temas para consultar. Trabajen con esos tres, no se pongan a buscar Wikipedia, creo que el Rincón del Vago ya no existe, bueno, no sé. Trabajen con ese libro y con lo que encuentren en esa página de Civil Geeks, ¿ok? Listo, profe. Ahí encuentran esos tres temas. Instalaciones hidráulicas, bueno, si tienen neumáticas y se van a meter un ascensor ya impulsado, son expertos le dan a personas, ¿no? Entonces, si se les da por hacer eso, bueno, también, pero pues básicamente es la descripción, es hidráulica, Eléctrica. eléctrica y tolerancias, ¿cierto? Vale. Entonces, esos tres temas los pueden consultar ahí. Les digo ahí para que no se pongan de pronto a divagar y no me salgan ahí con una información medio mala. Recuerden siempre que ustedes consulten bibliografía. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo les hago una presentación, les pongo la bibliografía, ¿no? Si no caen en fraude. Aquí veamos la pregunta que hizo Arroyo sobre el número de problemas. A ver, esta es la T12. Sí, es la T12, ¿cierto? Sí, sí, sí. P06. Ah, bueno. Bueno, la P06 es sobre la forma de representar las diferentes instalaciones de una vivienda, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, gas. Bueno, ahí ustedes pueden consultar en la página de Civil Geeks, ahí encuentran otras cositas. Yo ayer le estuve echando un ojo y me pareció bacana. Y ajustes e intolerancias lo encuentran en el libro de Jensen. Bueno, entonces esta tarea prácticamente ya la di mascadita. Lo importante es que ustedes lo lean y lo entiendan. Aquí se tienen dos, entonces el problema de tuberías es que se tienen dos tuberías que se cruzan y se requieren hallar diferentes separaciones entre ellas, la vertical, la mínima separación horizontal y la mínima separación con una pendiente a resolver el primer ángulo. Ah, ok, yo les pongo el ejercicio. Profe, cuando dice mínima separación solita, ¿es la normal? No, señor. Ya me olvidó. Fresco, está aquí. Separación Es vertical. proyectar un punto de cruce en la vista, un punto de cruce de la vista frontal, proyectarla en la horizontal y medir esa distancia. ¿Listo? Esa la verdad no se usa mucho, pero hace parte del programa, yo hago caso. Entonces si me dicen póngale eso, pues yo les pongo eso. Nada que hacer. Oigan, se lo perdió. Ah, carajo, me lo hicieron cerrar. Pero... Ah, es que no alcanzo a ver la barrita aquí. Ok. Entonces, por lo que veo, yo les pongo el ejercicio de las tuberías, según entendí acá. O sea, tienen dos tuberías, entonces yo les doy el ejercicio. Obviamente los valores van a ser diferentes dependiendo de su documento de identidad. Este ejercicio es individual, al igual que el de las tuberías, es individual, ¿cierto? Yo les pongo el ejercicio y tienen que hallar la vertical, la mínima separación horizontal, la mínima separación con pendiente A, resolviéndolo en primer ángulo. La mínima separación la hallan en método directo y lineal, ¿no? Esta, pues, la de horizontal y la de pendiente A, pues obviamente no únicamente se pueden en plano, pero las demás sí hacerlas en lineal y directo. Bueno, si pusieron cuidado hoy, la verdad la tarea es fácil. No sé cómo la ven ustedes. O sea, en realidad se repite mucho el procedimiento.
pero hagan las planchas separadas. No que porque el procedimiento en horizontal normal y horizontal con pendiente A es el mismo, entonces voy a llenar ese plano. No, hágalo por separado. Bueno, me hacen cada uno. O sea, en teoría aquí serían la vertical. Bueno, la vertical la pueden hacer en una plancha, cualquiera, en la misma separación si quieren. Entonces, misma separación, tiene dos planchas, ¿cierto? Lineal y de plano. Entonces hay una, dos, separación horizontal 3, separación con pendiente A 4. O sea, son 4 planchas. ¿Listo? En primer ángulo. Entonces yo les envío, o ahorita les subo el ejercicio, el ejercicio para que lo resuelvan. Bueno, los planos de vivienda son en grupo, ¿no? Entonces únicamente los sube el líder del grupo. Ustedes escogen los mejores planos. Como ya todos trabajan en la misma vivienda, ¿cierto? Todos tienen el mismo terreno. Espero. Yo les he puesto mucho control sobre eso, pues espero que lo estén haciendo así, ¿no? Entonces la idea es que me entreguen, esa quedó para el domingo, los planos de vivienda, el líder del grupo. Ahorita tenemos 4 grupos, entonces pues más fácil para calificar. Bueno, Una pregunta, profe. yo no sé si tengan preguntas, cuéntenme. ¿Los planos de instalación se realizan sobre los planos de viviendas o se realizan aparte? Pues, Eso lo va a ver usted en la investigación que haga. bueno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional? ¿Todo bien? ¿Todo Los bonito? problemas se pueden hacer en, digamos, son No. 4, se pueden hacer en un A3 y partirlo por la mitad. Sí, si le queda bien, hágalo, tranquilo. Gracias. Pero creo que en una 3 le va a quedar muy cortico. De pronto si tiene una 2, le creo más. Porque A3, si lo divide en 4 es como tener 4 formatos A5, ¿no? Y en un formato A5 uno no que se puede hacer mucho. Divide en dos. Entonces le tocaría en 2 A3 divididos en 2. Más bien. Sí. Porque en un solo A3 dividido en 4, uy, lo veo complejo. O tendría que ir a escala, pero pues la idea es hacer un ejercicio que cuando me lo envíen, pues yo lo pueda interpretar, ¿no? Porque un ejercicio que solo pueden interpretar ustedes, pues, no lo veo muy bien. Listo, muchachos, no sé si tienen preguntas, inquietudes, ¿todo bien? Sí. Entonces yo les subo la presentación y les subo este video que les acabo de ¿Por dónde grabar. lo subirías, profe? Yo subo el video a YouTube Vale. y les comparto el link. Listo. Porque es que por Drive hay veces a usted no se los deja descargar y yo he visto problemas con Drive. A pesar de que es excelente el servicio de Drive que nosotros tenemos es muy bueno, pero hay veces molestan en la cuestión de cuando les comparto archivos. ¿Sí? Entonces yo más bien los subo, así les he hecho a los de dibujo, yo subo a ellos los tutoriales. Yo tengo un canal de YouTube, no es para que me sigan ni nada, de hecho tengo como un seguidor. Pero entonces yo los cargo ahí, les envío el link con la presentación, ¿listo? Para que puedan ver la presentación y ven la presentación y ven el video en simultáneo por si no entendieron algo. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, muchachos, si no es más, entonces que tengan un buen fin de semana. Nos vemos nos hablamos el jueves entonces. Sí, feliz festivo. ¿Listo? Juiciosos. Ah, de verdad que es festivo, ¿no? Bueno, que descansen, que sigan descansando. Juiciosos, que les vaya bien. Gracias. Chao a todos. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, que les vaya bien. Bueno, éxitos.